Vamos a empezar a ver en estos tutoriales las funciones elementales, cómo se puede calcular su ecuación y su representación. Recordamos lo que es una función, ya no una función, sino una función matemática de las que estamos trabajando como ecuaciones y representaciones gráficas. Se denomina función real, de variable real, es decir, f de r en r, a una relación que hace corresponder a cada elemento de la x de los números reales uno y solo un elemento y de los números reales, denominado imagen de x por la función, y se representa como y igual a f de x. Esto lo podemos ver de dos formas. Esto sería más o menos la forma esquemática o simbólica de esta definición. Nosotros tenemos una función aplicada del conjunto de los números reales a los números reales, de manera que para valor de x nos da un único valor f de x, o dicho de otra forma, para cada valor de x nos da un único valor de y. Según sea esta expresión algebraica que genera la función, vamos a tener diferentes tipos de funciones. Y este año nos vamos a ceñir al estudio de lo que son las polinómicas de un grado menor o igual que 2. Es decir, vamos a ver las funciones constantes, que es un número, su representación es una línea recta paralela al eje x, las funciones lineales, que tienen esta forma, polinomio de primer grado, un numerito por x más un numerito, su representación es una recta, y las funciones cuadráticas o funciones de segundo grado, es decir, un polinomio de segundo grado, y su representación va a ser una curva, en concreto una parábola. Vamos a empezar a ver lo que son las funciones constantes. Son funciones muy sencillas que más o menos hay que aprendérselas de forma teórica, no necesito mucha interpretación, mucho cálculo matemático para hacerlas. Fijaros que una función constante siempre va a tener una ecuación de la forma y igual a sub 0, donde a sub 0 es un número real. Por ejemplo, y igual a 3. Las gráficas de esta función siempre son rectas paralelas al eje x o eje de abscisas. Es decir, si este es el eje de abscisas, la recta siempre es paralela al eje de abscisas. Por lo tanto, solo necesito un punto para su representación. Y siempre cortan en el punto 0 a sub 0. Es decir, la recta y igual a 3 corta en el punto 0, 3. Por lo tanto, si sé que pasa por este punto y es paralela al eje x, ya la puedo dibujar. Fíjate que esto es lo que cumplen. Me dicen que el valor de ordenada siempre es 3, valga lo que valga la x. 0, 3, 2, 3, 4, 3, menos 2, 3. Por lo tanto, tengo esta recta. Si la recta hubiese sido igual a menos 2, pasa por el punto 0, menos 2, 1, menos 2, 3, menos 2, menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, y la recta hubiese quedado paralela al eje x por debajo del eje x. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro tipo de ecuaciones, porque ya no es una función, ¿de acuerdo? Pero que cumple unas condiciones muy parecidas a lo que acabamos de ver, que son las rectas de la forma x igual a sub 0, siendo a sub 0 un número real. Fíjate que ahora si represento, fíjate una diferencia curiosa, y es que cuando nosotros hemos estado viendo o hemos visto esta primera, al aplicarlo en GeoGebra, aquí nos ha puesto f, es decir, la función y igual a 3. A cada valor de x le corresponde un único valor de y, siempre el 3. Pero en este caso no nos pone función, nos pone ecuación. ¿Por qué? Porque no es una función. A este valor de x, al menos 2, que sería el dominio de esta gráfica, siempre le corresponden diferentes valores. Es decir, a menos 2 le corresponde el 0, el 1, el 2, el 3. Le corresponden diferentes valores de y, por lo tanto no es una función. Pero la podemos tratar como una recta y representarla. X igual a menos 2 es paralela al eje y o eje de ordenada. Solo necesito un punto para su representación y siempre va a cortar en el punto a sub 0, 0. Es decir, si yo tengo la ecuación x igual a menos 2, siempre va a pasar por el punto menos 2, 0. Y también por el menos 2, 1, y por el menos 2, 2, y por el menos 2, menos 1. Por lo tanto me quedará esta recta. Si la recta es x igual a 1, pasa por el punto 1, 0, pero también por el 1, 1, 1, 2, 1,
3, 1 menos 1, 1 menos 2. Por lo tanto, nos quedaría una recta paralela al eje Y en el punto 1. Si continuamos, vamos a ver ahora las primeras funciones lineales. Una función lineal hemos visto que es una ecuación de la forma y igual a x a sub 1 por x más a sub 0, siendo a sub 1 y a sub 0 números reales y que su representación va a ser una línea recta, de ahí que se denominan funciones lineales. Vamos a diferenciar dos tipos de funciones lineales, que es lo que se denomina función lineal o de proporcionalidad, cuya ecuación es esta, y función afín, cuya ecuación es esta. Fíjate que ya hemos cambiado el a sub 0 y el a sub 1 por m y mn. Ya veréis por qué ahora cuando empecemos a explicarlo. Bueno, pues en este vídeo ya vamos a terminarlo para que no se haga muy largo, solo con las funciones de proporcionalidad. Bueno, pues aquí tenéis las características de una función de proporcionalidad. Una función de proporcionalidad siempre va a tener una ecuación de la forma y igual a m por x. Su gráfica siempre va a ser una recta y siempre pasa por el origen de coordenadas. Es fácil de ver. Si nosotros diésemos valores aquí a la x, por ejemplo, cuando x es igual a 0, 0 por lo que sea, la y tiene que ser igual a 0. Luego pasa por el origen de coordenadas. Siempre va a pasar por el punto 0, 0. Tenemos un elemento que sería este valor m, que se denomina pendiente de la recta e indica su inclinación. ¿Cómo podemos calcularla? Bueno, pues siempre que nos den dos puntos cualesquiera, P y Q, de una recta, podemos definir la pendiente que pasa por ambos puntos como el cociente entre el incremento de la ordenada y el incremento de la abscisa, es decir, restando los valores de la y y los valores de la x y dividiéndolo. Fijaros en esta recta de aquí. Tenemos la recta y igual a 2x. ¿Cuál sería su pendiente? Bueno, pues como pasa por el punto 0, 0 y por el punto Q, 1, 2, nosotros decimos que la pendiente es igual al incremento de y entre el incremento de x. ¿Quién es el incremento de x? Pues la resta de las coordenadas abscisa, que sería 1 menos 0. ¿Y quién es el incremento de y? La diferencia de los valores amarillos, la ordenada 2 menos 0. Es decir, 2 entre 1, 2. Por eso decimos que la ecuación es igual a 2x. Fíjate que me da igual, es independiente de los puntos que yo coja. Si en vez de coger los puntos P y Q hubiese cogido los puntos A y C, la pendiente no varía, me sigue quedando lo mismo. Fíjate que ahora el incremento de y sería 4 menos 4, 8, y el incremento de x 2 menos 2, 4. Por lo tanto es 2. Y luego ya os digo, método digital, les tira el dígito y cuenta con los deditos. Si yo trazo este triángulo rectángulo, ¿cuánto varía la x? 4 unidades. ¿Cuánto varía la y? 8 unidades. 8 entre 4, la pendiente de la recta. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que veáis qué es lo que vais a trabajar ahora. En el siguiente enlace que vais a tener os vais a encontrar ejercicios de este tipo, ¿de acuerdo? Copiaros 4 en el cuaderno para tener un ejercicio resuelto y poder apoyaros en el cuaderno sin tener que arrancar vídeos ni ordenadores. Pero fijaros que esto es muy sencillo. Nos dan una recta y nos dicen que la relacionemos con la ecuación. Es tipo test, aunque nos lo podrían pedir directamente. Bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer siempre? Buscar dos puntos de la recta que sean exactos. Ver cuál es la variación en x, contar 2 cuadritos, y la variación en y, 3 cuadritos. Por lo tanto, la pendiente de la recta es incremento de y entre incremento de x, 3 medios. Por lo tanto, la ecuación será 3 medios de x. Si la tengo que escribir yo, pues la escribiría así, 3 medios de x. Fijaros en este otro, lo mismo, siempre pasan por 0, 0, por lo tanto son rectas de proporcionalidad directa, igual a m por x. Si pasa por 0, 0 y por el punto 4, 3, varía 4 unidades la x, 3 unidades la y, por lo tanto la pendiente es 3 cuartos, por lo tanto marco 3 cuartos de x. Si nos vamos a las otras dos de abajo, exactamente igual. Varía 4 unidades y 4 unidades porque pasa por el punto 4, 4 y 0, 0. Por lo tanto, 4 entre 4, pendiente 1,
igual a 1x o igual a x. Y fijaros que es independiente de los puntos que coja. Yo podría haber cogido y haber dicho aquí, ¿no? Pero pasa por 2, 2 también. Por lo tanto, la pendiente sería desplazamiento de 2 en la x, 2 en la y, 2 entre 2 vuelve a ser 1. ¿Lo veis? Y luego, si las pendientes son negativas, fíjate que aquí lo que estamos viendo en los anteriores ha sido me desplazo hacia la derecha, positivo, y subo en el valor de y. Por lo tanto, más 3. Me desplazo a la derecha y subo en el valor de y, más 3. Me desplazo a la derecha y subo en el valor de y, más 4. Pero en este caso es me desplazo 2 unidades a la derecha, más 2, y bajo 4. Por lo tanto, esto lo vamos a indicar con un valor negativo. Vamos a verlo restando los puntos para que los veas, para que entiendas por qué cuando bajo es una diferencia. Fíjate que aquí la pendiente la podemos calcular como menos 4 entre 2 menos 2 o hacer la formulita que hemos visto antes. Sería el incremento de y, es decir, restar las coordenadas del punto O 0, 0 menos las del punto P. Por lo tanto, restamos los valores de y, menos 4 menos 0 y lo ponemos aquí. Y restamos los valores de x, 2 menos 0 y lo ponemos aquí. Por lo tanto, la pendiente sería menos 4 menos 0 partido de 2 menos 0 menos 4 medios, es decir, menos 2. Y una vez que sé que la pendiente es menos 2, la ecuación es y igual a menos 2x. Bueno, pues fíjate que si te vas ahora al archivo que tenéis en el equipo, aquí tenéis un enlace en el que podéis seguir practicando con esta actividad. Cuando cliquéis os va a salir simplemente un dibujito, que aquí no me sale bien, pero bueno, simplemente es marcar eso, 1, 1, la recta 1x lo vais marcando, ya sabéis que aquí a este lado vais a tener los valores. Aquí igual sería, busco este punto, 3 cuadritos en vertical, 4 en horizontal, luego 3 cuartos sería la recta 3 cuartos de x. Aquí en el ordenador lo podéis hacer clicando directamente, pero en la página o en un examen recordar que hay que pintarlo. Fíjate que aquí si cojo este triángulo tendría menos 5, bueno, 5 hacia arriba y 3 a la derecha, luego 3 a la derecha, 5 arriba, sería 3 quintos. Me da lo mismo donde lo coja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto sería 3 a la derecha y 5 arriba, 5 tercios de x. Y así sucesivamente, seguir trabajando vosotros. Fijaros aquí, 2 a la derecha, 3 arriba, luego 3 entre 2, 3 medios de x. Pues eso, practicar, haceros algunos ejercicios en el cuaderno, copiando los dibujos, que siempre es bueno tener destreza de cálculo y de dibujo. Y luego hacer los ejercicios todas las veces que podáis. Y intentar entenderlos, no memoricéis resultados ni algoritmos, intentar entender lo que estamos viendo.